Hola, ¿cómo estás? Soy Mandy Cohen, soy secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Junto a mí se encuentra el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Brian Tipton y Karen Magoon son nuestras intérpretes de idioma estadounidense de señas. Y tras las cámaras se encuentran nuestras intérpretes de español, Jackie y Jasmine Metivier. Comenzaré con la serie de cifras. A partir de esta mañana existen ya 20.860 casos confirmados por laboratorio. 578 personas actualmente se encuentran hospitalizadas. Tristemente, ahora ya tenemos 716 defunciones. Desde ayer, hay 738 nuevos casos positivos de COVID-19. Esta nuevamente es una alta cifra que cambia de un día para otro y enfatiza la necesidad de tomar medidas cuidadosas al relajar las restricciones. Al prepararnos para entrar a la fase 2 mañana, han habido varias preguntas acerca del uso de cubrebocas. La orden ejecutiva no exige que las personas usen un cubrebocas fuera del hogar. Sin embargo, se recomienda enfáticamente que lo usen. Recuerden, las personas pueden tener COVID-19 y no tener síntomas. Los cubrebocas ayudan a proteger a sus seres queridos y sus vecinos. La orden ejecutiva sí exige que los empleados de negocios de atención personal, aseo y tatuajes utilicen cubrebocas. También enfáticamente recomendamos que los clientes usen estos cubrebocas mientras visitan estos negocios. Les recuerdo que mientras que esta orden cancela la orden de permanecer en casa del gobernador, ahora tenemos la recomendación de más seguro en casa. Las personas de alto riesgo se motiva a que se queden en casa. Más de la mitad de los adultos en Carolina del Norte tienen mayor riesgo de enfermedad severa de COVID-19 porque tienen 65 años o más o bien tienen una enfermedad subyacente o ambas. El día de hoy, Carolina del Norte también está informando acerca de su primer caso de lo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico en niños, o MIS-C, asociado con COVID-19. MIS-C es una enfermedad inflamatoria poco común, pero se ha detectado en niños con infecciones recientes o existentes. Mientras los niños generalmente experimentan síntomas leves de COVID-19, recientemente se ha encontrado una posible relación entre COVID-19 y MIS-C. Le hemos pedido a los médicos en toda Carolina del Norte que estén pendientes de reportes de casos sospechosos de MIS-C para que se investiguen. Mientras que no puedo compartir más información específica acerca de este menor, sí puedo informarles que ya se encuentra en casa y está bien. Hay información adicional publicada ahora en nuestro sitio web. Antes de terminar, quiero recordarles que podemos ayudar a reducir la propagación del virus al recordar las 3 Ws: usar, distanciar, lavar. Usar un cubrebocas, distanciarse a 6 pies de otros y lavarse las manos frecuentemente o usar antibacterial. Por favor, cuídense y los que los rodean. Que estén bien. Muchas gracias. Le cedo la palabra al director Mike Sprayberry. Gracias, señora secretaria. Muy buenas tardes. Empezaré hablando del mal clima en el estado, que ha impactado al estado. Fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en los últimos días en las partes oestes del estado. El mal clima, desafortunadamente, ocasionó una muerte en el condado Surry cuando se cayó un árbol en una casa. Hay deslaves y también caminos que han desaparecido en el condado de Polk y Rudolph. Y están limpiando árboles caídos y caminos. En el condado de McDowell evacuaron 2 campamentos y la gente está refugiada en hoteles locales. Las porciones de las carreteras 12 en Dare, 64 y 74 en Rutherford y las 5S en Stanley están parcialmente cerrados por inundación y escombros. Y también hay varias carreteras en el oeste del estado. Y continuamos teniendo zonas de apagones en estos condados y estamos en contacto con aliados locales para apoyar con recursos o enfocarnos en factores limitantes para ayudar a las comunidades.
y les damos las gracias por esto. Hoy continúa la lluvia y vamos a ver más inundaciones y es muy importante no manejar por agua corriendo en un camino inundado. Si usted no puede ver el camino, no sabe si existe debajo del agua. El Servicio Meteorológico emitió alerta de inundación repentina y tenemos periodos de fuertes lluvias y también advertencias de inundaciones y avisos estarán en efectos en todo lo largo de los ríos en el estado. Habrá elevación de agua en todos los ríos en el oeste. El río Catagua es el que tiene más riesgo en las montañas. Veremos que algunos ríos empezarán a retroceder esta semana y la inundación del río puede rezagar todo el fin de semana. Todos los que viven cerca de ríos y de arroyos deben de estar alerta por inundaciones y deslaves y también deben tener un radio de alertas del clima como el del NOAA y también una aplicación del teléfono inteligente. También pueden monitorear los niveles de ríos y de arroyos y lo pueden encontrar en los mapas de FIMAN y es FIMAN.nc.gov. El fin de semana feriado está acercándose al pasar nosotros a la fase 2 de reapertura y muchos tendrán ganas de hacer actividades en el agua como ir en lancha o nadar. Recuerden que el agua que se está moviendo rápidamente en los arroyos y en los ríos puede ser muy peligrosa. Tenga precaución y lleve un salvavidas. Para aquellos que piensan ir a la playa, habrá oleaje fuerte y habrá peligrosas corrientes de retornos y también habrá inundaciones de los canales. Por favor, tengan precaución y recuerden practicar el distanciamiento social al hacer estas actividades. El día de hoy es el día 73 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado en respuesta a COVID-19. Continuamos distribuyendo EPP en los centros de atención a largo plazo en el estado y ya han recogido insumos en Greensboro el día de ayer. Hoy entregarán en el condado de Mecklenburg y tienen 2 días para recoger. Más de 3,500 centros de atención a largo plazo recibieron insumos para 2 semanas de EPP. Les damos las gracias a los aliados de MS, DHHS, la Guardia Nacional, gerentes de emergencias locales y estatales por su apoyo en todos estos eventos de distribuciones. También hemos entregado insumos a 34 condados y a 3 coaliciones de preparación médica. Entregamos batas, guantes, caretas, múltiples tipos de mascarillas, gafas, cubretodos, zapatos, jabón antibacterial, higienizador, termómetros y también otros artículos necesarios. En los últimos 2 días hemos recibido 58,000 batas, 29,000 caretas, 17,000 filtros y cerca de 100,000 mascarillas que van a incluir las médicas, la N95 y la KN95. En 115 distritos escolares se han ofrecido 23 millones de alimentos desde que se cerraron las escuelas el 16 de marzo. Tenemos 1,000 sitios para recoger alimentos y 2,100 autobuses amarillos haciendo entregas. Seguimos apoyando los sitios escolares de alimentos. La Guardia Nacional está ayudando a los distritos escolares y el Departamento de Instrucción Pública y los directores de nutrición escolar están trabajando para identificar las necesidades alimenticias en el verano. Estos sitios de alimentos han hecho una gran diferencia para combatir la inseguridad alimenticia en el estado. Gracias. Recuerden seguir las 3 Ws en inglés: usar la mascarilla, distanciarse a 6 pies y lavarse las manos con frecuencia. En inglés es wear, wait and wash. Y siempre no se les olvide estar al pendiente de su familia, amigos y vecinos. Hábleles a sus seres queridos. Con amabilidad y cooperación, nosotros superaremos esto juntos como un equipo, una misión y una familia. Gracias.
Le cedo la palabra a la señora secretaria para preguntas. Gracias, director Sprayberry. Ahora podemos iniciar las preguntas. Steve Devane, de Fayetteville Observer. Esta pregunta es para la doctora Cohen. Sé que su oficina dio a conocer información para los sitios de atención a largo plazo. Y acaba de decir el director Sprayberry que van a recibir más equipo de protección personal. Me pregunto que más de la mitad de los fallecimientos que han ocurrido en estas instalaciones sigue siendo una inquietud, ya que han habido tantos brotes. ¿Qué les está diciendo usted con respecto a de qué otras maneras pueden proteger a sus residentes y su personal? Gracias. Gracias, Steve, por la pregunta. Sí, es una inquietud consistente en estos entornos de atención a largo plazo. Sabemos que es un problema al ver lo que ha sucedido en otros estados y otros países. Sabemos que en el estado de Washington la primera propagación viral fue en un sitio de atención a largo plazo. Es por eso que estamos relajando las restricciones en la fase 2 y estamos continuando todos los requisitos y las guías que tuvimos para los asilos, como por ejemplo limitar el número de visitantes, exigiendo cubrebocas para todos los trabajadores que están en estos centros de atención a largo plazo. Obviamente eso es por eso que estamos impulsando las compras adicionales de equipo de protección personal y muchos otros tipos de guías, como asegurarse de que estén aislando a las personas que tienen COVID-19 de los demás que no están infectados y que el personal que está cuidando a los que tienen COVID-19 no se mezclen con los que no tienen. También reconocemos que esto es una inquietud relacionada con las finanzas y porque se requiere de más trabajo para poder hacer este trabajo preventivo. Es por eso que a través del programa de Medicaid también hemos dado más aumentos para poder cumplir con estos nuevos requisitos y hacer este trabajo para proteger a las personas. Y por último es las pruebas. Asegurar de estar haciendo suficientes pruebas para poder identificar al virus de inmediato y poder reaccionar. Ya hemos dicho durante varias semanas que si hay por lo menos un caso, no los dos, que es técnicamente un brote. Si hay un caso, queremos que todo el mundo se haga las pruebas, tanto el personal como los residentes. Y ahora mi equipo está trabajando con las asociaciones para ver cómo hacer pruebas proactivas periódicamente, tanto de los residentes como del personal, para estar más a la avanzada. Esto es un trabajo que continúa. Y este es el trabajo que queda por hacer. El gobierno federal emitió guías codificadas, incluyendo las especificaciones de cómo hacer más pruebas. Así que continuamos enfocándonos en este tema. Obviamente sabemos que las personas que viven ahí ya tienden a ser mayores y por lo tanto están en mayor riesgo. Son vulnerables. Gracias. Savannah Loven, WCNC TV. Es para la secretaria. Tengo entendido de que la enfermedad, los síntomas que presenta MIS-C semanas después de la exposición y debido a la preocupación de que vamos a ver más casos de MIC y a lo mejor se van a incrementar los números de COVID. ¿Qué van a hacer con esto? Respuesta: yo quiero reiterar que este síndrome inflamatorio de múltiples sistemas
en niños es muy, muy raro. Así es de que es algo que se nota porque es severo, pero le estamos pidiendo a los doctores y a los hospitales que estén pendientes. Y nosotros hemos encontrado el primer caso, síndrome inflamatorio de multisistémico en niños, y también la probabilidad de infección y hay asociación con esta enfermedad y el COVID. Así es de que vamos a ver más enfermedad de COVID, vamos a ver también más de estos, pero yo quiero reiterarles que es muy raro, pero queremos estar pendientes de todas maneras. Yo sé que tenemos la capacidad para poder lidiar con todo esto en el sistema de salud. Los pediatras también están alertas y también los hospitales. Un niño está, probablemente ya este menor está en casa y va bien, y las personas se recuperan de esto, pero es algo que tenemos que estar alertas y le estamos rastreando ya que tenemos el primer caso aquí en el estado. Matt Mercer, de North State Journal. Buenas tardes, secretaria Cohen. Tengo dos preguntas. Primero, hubo una provisión en la propuesta de ley de COVID-19 que listaba 5 distintas métricas o puntos de datos para poder librar los $25 millones de la ley CARES. ¿El sitio web está actualizado para reflejar y que van a recibir ese dinero? Y, en segundo lugar, sí, como parte de la asignación de la legislatura de fondos federales, han asignado dinero y van a agregar más para estas métricas que nosotros tenemos que recopilar de otros sitios. Necesitamos esta información que venga de hospitales, de laboratorios y otros sitios. Estamos colaborando con los interesados para que esa información pueda ser recopilada y entonces poder publicarla. Obviamente, deseamos utilizar esos fondos y también deseamos aumentar el número de pruebas. Estamos trabajando arduamente para asegurar que estamos dando información precisa para responder a estas solicitudes que hizo la legislatura. Estos no son nuestros datos, sino datos que otras partes nos están proporcionando y nosotros los estamos incorporando. Queremos publicar información precisa, tal y como lo hemos estado haciendo. Estamos trabajando para hacer esto y usar esos fondos. Ahora, si tiene una pregunta de seguimiento, con gusto le respondo. Jen Morrow de Charlotte Observer. Y como usted sabe, el secretario Isar está en Charlotte. ¿Cómo caracteriza la asistencia del gobierno federal en Carolina del Norte durante la pandemia, especialmente para los kits de pruebas y también de otro apoyo? Gracias, Jen. Sabemos que el secretario Isar está aquí en Charlotte. Está visitando centros comunitarios. Ahí estamos hablando con ambos de la ayuda que hemos recibido del gobierno, pero los desafíos que continúan aquí en el estado, y yo sé que Azar está articulando que nosotros necesitamos apoyo para el estado, pero también necesitamos apoyo para los proveedores, y yo sé que hubo un fondo de ayuda para los proveedores. Perdón, ¿me pueden oír? Sí, voy a volver a intentarlo. Yo sé que hay un fondo de ayuda para proveedores y alguno de esto ya se distribuyó, pero nosotros estamos ayudando a la infraestructura del sistema de salud. Ahora, en cuanto al equipo de protección personal, ha sido un desafío todo lo largo de esto y hemos tenido que ir fuera de las líneas del gobierno federal para recibir insumos, y nosotros hemos comprado nuestro propio equipo y otros estados han hecho lo mismo. Ahora, en cuanto a las pruebas, el gobierno federal nos dijo que nos iba a dar insumos de pruebas. Como 20% de todos estos insumos ya han llegado, así que nosotros hicimos nuestras propias compras
pruebas adicionales para saber que tenemos todos los insumos que necesitamos. Pero yo realmente creo que la cosa principal en este momento es que el gobierno federal que siga dando fondos para los gobiernos locales y estatales, para los proveedores, y continuar apoyando con fondos para pruebas, no nada más los insumos, pero para pagar por la prueba en sí. Imagínense póngase a pensar y pagar continuamente por estas pruebas. Es un esfuerzo que tiene que continuar durante COVID-19 y necesitamos tener los fondos para poder responder a este virus. Ya, gracias, Jem, y anticipo con gusto saber cómo fue la visita del secretario Azar. La siguiente. Richard Prayer de Winston-Salem Journal. Tengo un par de preguntas. ¿En Forsyth County ha habido más casos? Son como 800. ¿Han determinado si hay algo específico? ¿Y qué puede estar contribuyendo a este aumento en la última semana? La segunda pregunta. Seguramente vi el reporte de Tyson Foods, que tuvieron 570 casos de empleados enfermos en Wilkesboro. ¿Me puede hablar más acerca de estas plantas? Y si van a dar información de los datos específicos de estas plantas. Gracias, Richard. Primero, quiero hablar acerca del aumento de casos en el condado de Forsyth. Estamos viendo estas cifras cuidadosamente. Estamos viendo un aumento en las zonas urbanas en Carolina del Norte, en Charlotte, en el área de Mecklenburg y también en la zona del Triad en el condado de Forsyth. Sabemos que ahí es donde más vive gente. Sabemos que en estas zonas con más frecuencia uno se topa con personas y por lo tanto se están circulando. Eso significa que el virus está circulando. Es por eso que realmente tenemos que asegurarnos de tener cuidado ahora que vamos a pasar a la fase 2. Hemos estado analizando los datos, vimos en detalle estas cifras y no son perfectas, pero en general están estables y nos muestran que debemos tener mucho cuidado. Es por eso que este cambio a fase 2 es un poco más modesto de lo que originalmente pensábamos. Las cifras de hoy fueron también altas y agrega inquietud a las medidas que estamos tomando. Ahora, la segunda pregunta en relación a Tyson Foods. Sí, hemos visto que algunos de estos casos provienen de algunos de los negocios de infraestructura crítica. Debido a la naturaleza de esos negocios, es difícil distanciar a los empleados. El presidente ya ha dicho que tenemos que conservar estas plantas procesadoras abiertas porque son negocios críticos. También sabe que estas plantas procesadoras de alimentos son altamente reguladas por el Departamento de Agricultura. Ahora, nuestra función en cuanto al Departamento de Salud es poder ayudarles en el control de infecciones, como mencionó usted, Richard. En muchas plantas procesadoras de alimentos en todo el estado, cuando algo así sucede, claro, no tienen la obligación de reportarlo, pero cuando nos lo mencionan y piden ayuda, y muchos de ellos lo han hecho, con gusto les ofrecemos ayuda, podemos ir al sitio o bien hablar por teléfono para ver qué medidas de control de infección pueden utilizar, como por ejemplo utilizar mascarillas o bien plástico, plexiglas o muchas otras medidas. Hay un toolkit en nuestro sitio web en cuanto a las mejores prácticas. Esos son el tipo de cosas que estamos haciendo. También estamos ayudando a facilitar sitios de pruebas para que los empleados puedan hacerse pruebas. Tyson es un buen ejemplo. Ellos querían cerciorarse de que todas las personas pudieran hacerse las pruebas. Colaboramos con el Departamento de Salud para poder realizarlas. Así que de esta manera es como estamos trabajando en colaboración. Ahora, en cuanto a publicar los datos, no es una industria que se le obliga a reportar. Hemos estado publicando
información acerca de casos positivos en base al número de código postal. Esto da bastante información en cuanto a saber exactamente en estas zonas rurales lo que está sucediendo. Nosotros tenemos la obligación de informar, como por ejemplo en sitios de asilos o de centros de atención a largo plazo, y eso aparece de esa manera en el sitio web como aparece. Gracias. Tyler Harden de WCTI, del Canal 12. Yo estamos anticipando en el oeste, queremos abrir el viernes. Yo no sé si todos ya están listos para los que son entrenadores personales, por ejemplo, bajo estas guías. ¿Cuándo cree que van a poder hacerlo? Gracias. Y nosotros tuvimos que tomar un paso más modesto en la fase 2. Así es de que los gimnasios y los centros de ejercicios en el interior, cuando uno piensa en gimnasios, hay 2 factores de riesgo que hacen que sean desafiantes. Ya sabemos que todas las actividades ya son de alto riesgo y quiero que las personas piensen cuando hablamos de actividades en el interior, ya sea aquí estáis sentado o muy cercano a otra persona, ahí es en donde tendremos propagación del virus. Y específicamente en el gimnasio, cuando uno está haciendo ejercicio, está uno respirando más fuerte y este es un patógeno respiratorio y es algo que sale de las gotitas de la nariz y de la boca y salen con más fuerza y pueden llegar a más distancia cuando uno está haciendo ejercicio. Así es, dicen algunas personas que es por el sudor, no es tanto del sudor, sino que uno está jadeando y cuando uno está haciendo alguno de los ejercicios en los gimnasios, pero también es saber que cuando está haciendo ejercicio la gente no va a estar utilizando su mascarilla para poder respirar profundamente porque está haciendo ejercicio. Así que la combinación de no llevar la mascarilla, el cubrebocas y también el tener más gotas respiratorias que salgan de la boca o la nariz los ponen más alto riesgo. Esto no quiere decir que nunca vamos a pasar para eso. Yo creo que es el tomar un enfoque precavido y vamos a hacer algunas de las otras actividades, porque lo que estamos viendo es que tenemos el virus en la comunidad y tenemos índices de casos más altos todos los días. Y como Richard dijo, por ejemplo, en el condado de Forsyth vemos aumentos y también en el área de Mecklenburg, Hawks County también. Queremos estar seguros de que entendemos cómo se está propagando el virus en Carolina del Norte, qué desencadena estos brotes. A lo mejor va a ser diferente en otros estados y cómo vamos a poder avanzar. Por eso queremos tomar este paso moderado en el paso 2, no era parte original de este. Seguimos trabajando con las asociaciones que representan a los gimnasios para poder estar creando las guías para que cuando estén listos van a saber cuáles son los parámetros que tienen que implementar para poder abrir. Tenemos que seguir tomando este paso modesto y seguiremos rastreando y viendo los datos y los publicaremos y esperamos continuar progresando. La siguiente. Nick Henderson de Carolina Journal. Mi pregunta es acerca de comer en restaurante al aire libre. Hay límites de distanciamiento entre las mesas y las personas que están comiendo fuera de un restaurante al aire libre. ¿Hay otra información que nos puede dar con respecto a restaurantes que quieren agregar espacio en su restaurante, por ejemplo, en un patio o un estacionamiento? ¿Esto es algo que se está considerando? Hay confusión con algunos restaurantes. Gracias por la pregunta y la verdad no sé la respuesta. Quisiera yo preguntarle a nuestro equipo para comprender los parámetros. Aprecio la retroalimentación y con gusto estaremos en contacto con la Asociación de Restaurantes. Sé que estamos trabajando en colaboración para establecer estas guías con ellos, así que necesito preguntarle a los expertos que están trabajando en esto y les haremos saber.
La última pregunta es de Joe Bloom de WOSC en Charlotte. Habla Joe Bruno del Canal 9. ¿Por qué los restaurantes pueden abrir la parte interior del restaurante y por qué no los bares y los que venden cerveza pueden abrir internamente? No hay nadie bailando, pueden mantener distancia. Respuesta. Gracias por la pregunta. Sabemos que todas estas actividades que estamos contemplando para esta fase 2 constituyen actividades que son de mayor riesgo. La gente está en interiores, en sitios donde la gente viene y se sienta y sabemos que hay oportunidades para que se propague el virus. Al analizar las métricas y los indicadores que nos están diciendo que también estamos en el estado y si podemos pasar a la fase 2, básicamente nuestras cifras están estables. Sin embargo, hay señales de advertencia que nos dijeron hay que tomar pasos moderados. Por eso, la relajación de restricciones es un poco más moderada y estamos avanzando con abrir restaurantes al 50%, salones de belleza y otros servicios de atención personal, campamentos diurnos y nocturnos. Y reconocemos que esto significa que hay ciertos negocios que no queremos que abran en este momento porque todas estas actividades que he dicho corren riesgo. Pero pensamos que los datos realmente nos indican que tenemos que tomar pasos más moderados y seguir lentamente. Desafortunadamente no es como prender y apagar la luz, sino gradualmente hay que hacer cambios. Lo que quiero ver es cuáles son los resultados del Estado después de hacer estos cambios, cuando la gente ya puede empezar a ir a sus restaurantes favoritos o bien que se vayan a cortar el pelo. Veamos qué resultados tenemos y luego vamos a continuar reevaluando y viendo qué podemos ver las cifras y ojalá y podamos progresar. Creo que esto nos va a ayudar. Si estás pensando, ¿cómo puedo ayudar a que estos negocios sigan abriendo y a la vez que el nivel del virus se mantenga bajo? Comienza con esto, con usar estos cubrebocas. Es por eso que le decimos a todo el mundo cuando esté por salir de casa, agarren las llaves, también agarren su cubrebocas o mantengan otro en su auto. Utilicen cubrebocas, pero no nada más pueden usar esto. También se tienen que lavar las manos, así como mantener su distancia a 6 pies. Si hacemos todo esto juntos, es lo que nos va a ayudar a superar la situación y nos va a permitir vivir con este virus, porque sabemos que está aquí en Carolina del Norte. La situación es cómo poder regresar a todas las actividades que nos encantan, ir a una cervecería o a un restaurante, y cómo hacerlo de una manera que nos permita vivir con el virus y aún así proteger a las personas más vulnerables entre nosotros. Si nosotros no somos vulnerables, pero si podemos transmitir el virus sin saberlo, eso significa que estamos corriendo un riesgo. Así que hay muchas personas que son mayores de 65 o bien que tienen una enfermedad. Entonces, eso crea mayor riesgo. Así que sigan las 3 Ws y espero y todo mundo lo adopte conforme pasemos a esta fase 2 que vamos a comenzar. Gracias por la pregunta y gracias a todos por prestar atención. Seguramente nos vemos